Bueno, un saludo especial. La charla que vamos a dictar es sobre el manejo técnico de la producción del crisantemo. Pero primero quiero agradecer a Socolflores por permitirme participar en este proceso de capacitación que está haciendo con los cultivadores pequeños de crisantemo en el país. Mi nombre es José Mauricio Pulgarín Navarro, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. He trabajado por más de 25 años en la producción de crisantemo. Hoy estoy como asesor técnico particular y como coordinador del grupo Dendrantema adscrito a la Universidad Católica de Oriente. Primero tenemos que tener en cuenta para el manejo del crisantemo que es un cultivo de ciclo corto, o sea que podemos tener en el año más de 4 cosechas. Sembrado como monocultivo todo el año, que es un producto estético, perecedero, que tiene picos de producción y un alto uso de mano de obra. Para hacer un proceso de establecimiento se requiere una infraestructura básica, pero antes de arrancar con eso tenemos que entender el objetivo de cualquier floricultor, que es producir una cantidad máxima de flores de la calidad apropiada de forma continua o cuando lo desee el mercado a un costo competitivo por unidad de área. Por estas condiciones es que debemos tener bajo protección en un invernadero el cultivo. Lo primero en la implementación y en el establecimiento es la caracterización del predio. Esto incluye considerar los siguientes factores: condiciones de clima, disponibilidad de agua, la fertilidad de los suelos, la topografía, permisos ambientales y de construcción, la distribución de los invernaderos en los lotes y la locación para el bienestar del personal. Entonces, la infraestructura básica empieza con el invernadero. Esta estructura puede ser hecha en madera, en guadua o en parte, digámoslo, de tubos metálicos para poder llegar y cumplir el establecimiento de este cultivo. Adicional en esta estructura básica es la cobertura plástica. Hay diferentes tipos de plásticos utilizados como cobertura con diferentes aditivos y de acuerdo a cada clima es que se hacen este tipo de aditivos. Las coberturas pueden durar hasta 3 años. Cuando éstas se deterioren, se pueden ya cambiar o cuando impida una transmisión de luz superior al 40%. Debe tener un sistema de riego que incluye la captación del agua con motobombas, la conducción de esta y un equipo de aplicación que puede ser convencional como una manguera con tubos de PVC, lo que llamamos nosotros un riego con flauta, como se ve aquí en la foto, o un sistema automatizado mucho más tecnificado como es el riego por goteo. También debe requerir un sistema de transporte interno. Es necesario tener ya sea carros de transporte jalados manualmente o tener un sistema más eficiente como es un cable vía. Esto es con la necesidad de mover todos los insumos y el producto por toda la finca. Debe también tener un reservorio de agua. Esto es para almacenar agua en las épocas de verano, además de aprovechar toda la cobertura plástica para recoger el agua lluvia. También sistemas de luces. Debe tener todo un montaje eléctrico del cultivo que incluye desde un transformador hasta las guirnaldas que se colocan porque este cultivo requiere luz suplementaria en la noche. Y por último, un cuarto frío, porque al ser un producto perecedero, requiere refrigeración para garantizar que se mantenga la cadena de frío.
y así la calidad de la flor. Para terminar este tema de la infraestructura básica, tenemos que tener una unidad de trabajo y esta es la ERA o cama, como nosotros la denominamos. Debe garantizar esto, que sea un adecuado desarrollo, que permita, perdón, un adecuado desarrollo de las plantas y maximizar el espacio del invernadero, permitiendo que las labores de campo se hagan en una forma ergonómica. Los anchos normales en los que se construyen estas eras son de 1,20 a 1,30 y la longitud va a depender del tamaño de los invernaderos. También, dependiendo de la topografía, tendrán o no contención. Ya para la planificación del cultivo, nosotros tenemos que conocer primero las etapas y el ciclo total. Estas etapas son el esqueje enraizado, que se utiliza para la siembra, planta pequeña o planta verde, que es de primera a tercera semana, otra planta verde, que es el proceso de inicio de formación de botón, que es entre cuarta y quinta, botón verde y botón verde ya rompiendo sello, que es más o menos aproximadamente entre séptima y octava semana. Y ya la etapa de botón color y la de flor. En este proceso de que el cultivo es un cultivo de ciclo, de fotoperiodo corto, es que nosotros podemos programar manteniendo iluminada de una forma suplementaria en la noche para alargar las horas de luz y mantener el estado vegetativo y así definir cuándo es el proceso de floración. El ciclo total es una ecuación que es el resultado de sumar el tiempo de enraizamiento más los días largos más un grupo de respuesta. Este grupo de respuesta es el tiempo transcurrido desde el corte de luces hasta la floración y es constante de acuerdo a la genética de cada variedad. Con el ciclo total hay otros parámetros base que tenemos nosotros que tener en cuenta para todo el tema de la planeación del cultivo y la programación, como son la densidad, que son los tallos a sembrar por metro cuadrado, la productividad, el porcentaje de pérdida de tallos y el área total de finca, determinando el porcentaje de área productiva que nosotros podemos utilizar en la siembra. Todo esto nos va a permitir hallar otras variables que son bien importantes como parámetros base en la programación, como son el número de eras cultivadas por semana, la rotación del terreno, los tallos a sembrar por semana y los tallos a producir por semana. Todo esto lo podemos hallar a partir de los parámetros bases iniciales que habíamos dicho. El material vegetal, las variedades son la clave de una buena calidad y productividad. La selección de estas variedades es la clave. Y debe ser de acuerdo a las condiciones ambientales y edáficas que nosotros tenemos en la finca. Las variedades de crisantemos se clasifican de acuerdo a algunas características. Primero, al número de flores por tallo. Si son varias flores por tallo, es un crisantemo spray o pompón. Si es una flor por tallo, es un crisantemo estándar o, como lo decimos común, Fujis o arañas. El tipo de flor clasificaría entonces para determinar que hay crisantemos daisies o tipo margarita, cushions, novedades, botones o micropompones. Y también de acuerdo a colores. Los crisantemos puede haber colores rosados, blancos, amarillos, bronces o verdes. Y también así pagan
o no regalías. Una variedad, después de tener más de 20 años en el mercado, ya no necesita pagarle regalías a los breeders. Y así hay ya variedades en el mercado que tienen ese tiempo y que ya se pueden utilizar sin ningún pago. Para mantener el vigor de las variedades en el campo, se hace un proceso de selección basal o lo que denominamos selección clonal. Esto es escoger plantas que tienen un desarrollo fisiológico mayor y que se ve que son tolerantes a plagas y enfermedades. Lo que hay que hacer es seleccionar socas en el campo, hacer un proceso de revegetación, que es llevarlas a sitios aislados, con luces, protegidos, en donde las sembramos, marcadas completamente para no perder la trazabilidad y empezar un proceso de sacarles esquejes que se vuelven a sembrar y así le podemos dar hasta 2 vueltas porque la condición de la soca es a seguir siendo reproductiva cuando se coge en el campo y a florecer precoz. Entonces, con darle 2 vueltas podemos garantizar que estas socas ya son vegetativas. Ya el proceso de propagación del crisantemo es un proceso que se hace por esquejes vegetativos obtenidos de plantas madres. Después de la siembra se hace una labor que se llama despunte. Esto es sacar la dominancia apical, cortar el ápice y producir que la planta genere brotes y así produzca esquejes permanentemente. El ciclo de una planta madre puede estar entre 16 y 24 semanas. La cosecha arranca desde la 4ª semana y se debe estar cosechando por lo menos 2 veces en la semana para mantener una uniformidad de los esquejes. El criterio pues de madurez es bien importante y se logra cuando hay 2 hojas abiertas en los esquejes, 2 abriendo y un cogollo. Se utiliza la paleta como un instrumento tanto de corte como de medición de el tamaño del esqueje. Siempre debemos dejar 2 hojas en la planta madre. El empaque y almacenamiento de los esquejes es clave para su conservación. Se deben cosechar en grupos de a 50 o se utilizan cajas de cartón plas en donde se empacan hasta 500 esquejes o bolsas en donde se empacan hasta 200 esquejes. Es muy importante la marcación. En ella se colocan unas etiquetas donde lleva la variedad, lleva la fecha de cosecha, el cosechador y el sitio de donde se cosechó, ya sea una cama o un lote o bloque determinado. Esto es muy importante para mantener la trazabilidad de las plantas madres y de los esquejes cuando pasan a procesos productivos de flor. La calidad entonces del esqueje es la parte clave para poder mantener una productividad y una calidad de flor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es manejar una ficha técnica que tiene las especificaciones de calidad del esqueje sin raíz, en donde hay unos criterios como el estado físico, el estado fisiológico, el estado fitosanitario, color, la longitud, el diámetro. Pero bien importante es el tema de la uniformidad, que debe ser tanto en tamaño como en grosor. Esto va a permitir que podamos obtener camas uniformes y parejas en la producción de flor. El enraizamiento de esquejes. En este proceso, que es
colocar el esqueje sin raíz en un sitio para que emita raíces, hay tres elementos claves, que son las condiciones ambientales, el esqueje, su vigor y el sustrato que utilizamos para esta parte. Y hay entonces dos tipos de enraizamiento. Uno que es a raíz desnuda, donde utilizamos unos bancos con un sustrato inerte para sembrar el esqueje y que cuando ya emite raíces, que es más o menos en 2 semanas, podemos arrancar el esqueje y llevarlo a producción. Y otro que es enraizamiento con raíz protegida, al que llamamos confinamiento, que utiliza unas bandejas y un sustrato para su proceso. Bueno, bien importante es la conservación del suelo, que es el medio donde nosotros vamos a sembrar los esquejes para que produzcan una flor de excelente calidad. La conservación de suelos arranca con la protección misma de el suelo para evitar erosión, de que este suelo no se nos pierda, sobre todo en lotes con pendientes muy altas. Ahí tenemos que construir las eras protegidas, ya sea con plásticos, con estacas, y también haciéndolas y sembrándolas teniendo en cuenta las curvas de nivel. El otro tema es la salud del suelo. El uso indiscriminado de agroquímicos, el laboreo continuo, hace que se pierda toda la parte microbiológica de estos suelos. Y nosotros tenemos que tener algunas actividades para poder recuperarlos. Entre ellas está la aplicación de micorrizas, el uso de los residuos vegetales para hacer compost y utilizar este compost para volverlo a incorporar al suelo, el uso de lombricompuestos o aplicaciones de ácidos húmicos o la aplicación de estiércoles de animales como gallinazas y equinazas. También para mejorar la estructura del suelo podemos utilizar materiales como la cascarilla de arroz, la viruta o acerrín de madera que se incorporan en la preparación de las camas. O también preparar té de compost, que es un producto que nos va a enriquecer la parte microbiológica de los suelos. Igual como se debe conservar el suelo, se conserva también el agua, parte fundamental, y más que este es un cultivo protegido, donde nosotros tenemos que suministrarle toda el agua que el cultivo requiere. Para eso nosotros tenemos que arrancar con una concesión de aguas con la autoridad ambiental de la zona. Entonces, esa concesión de aguas puede estar en una fuente superficial, que puede ser un río, una quebrada, o de un pozo profundo. Para eso nosotros tenemos que estar siempre midiendo la captación que hacemos de estas dos fuentes. Tenemos que tener también un reservorio donde almacenamos el agua que se requiere, sobre todo en las épocas de verano. Y también donde vamos a recoger las aguas lluvias, aprovechando los cobertizos que tienen los invernaderos, donde nos recogemos con unas zanjas que conducen toda esta agua lluvia hacia el reservorio. Igualmente, tenemos que tener los requerimientos de agua, hallando la EBT, que es la evapotranspiración del cultivo, para poder determinar la cantidad de agua que requiere de acuerdo a la etapa fisiológica que esté. Y debemos utilizar riegos tecnificados, por ejemplo, el riego por goteo, hacer mantenimiento a todas las tuberías de conducción, a los equipos de captación. E igualmente debemos tener análisis de aguas para poder de pronto también hacer reusos de agua. Todo esto ayuda a hacer un uso eficiente de este recurso para el cultivo. En la preparación de suelos existen muchas actividades fundamentales para lograr
el objetivo de tener unas camas con suelos idóneos para que las plantas crezcan. Hay actividades como el destronque, que es arrancar la soja que queda después de la cosecha de la flor, todo el proceso de limpieza del lote, de recogida de este material y seguramente de llevar todo este material a composteras. Si requiere desinfección de suelos, una labor muy importante es la solarización de los suelos, que es utilizando plásticos para que la temperatura suba y por 12 o 14 días tapados se logra tener unos procesos de desinfección bien interesantes contra problemas de nematodos o patógenos que tiene el suelo. Ya viene una actividad como es la picada del suelo, que se puede hacer manual con pala o con equipos como esta motoazada. También viene la labor de presiembra, que es la incorporación de los abonos que se requieren para la parte inicial del cultivo. Viene después un proceso de emparejada y nivelada y del trazado de las eras para ya definitivamente hacer el proceso de siembra. Ya si se requiere, se debe hacer la aplicación de un herbicida preemergente. Todo esto es importante que se haga a la par un programa de asepsia de todas las herramientas y equipos. Ya el proceso de siembra se hace desde que se recibe el material del área de enraizamiento para garantizar que el esqueje nos llega con una muy buena cantidad de raíces. La distribución y la densidad van a depender del tipo de crisantemo que vamos a sembrar. Si es un crisantemo para producir pompón, puede ser entre 80 y 100 plantas por metro cuadrado. Si es un crisantemo para producir flores estándar, puede estar entre 60 y 75 plantas por metro cuadrado. O si es para la producción de esquejes, o sea, plantas madres, puede estar entre 70 y 80 plantas por metro cuadrado. Para la distribución, se utiliza la malla de soporte para hacerla correctamente. Al final, debemos hacer una elaboración de una tarjeta de siembra que va a llevar toda la información de la cama. El proceso de fertilización es bien importante para lograr la productividad. El crisantemo es un producto de alta demanda de nutrientes y es muy exigente hasta la sexta semana, especialmente con nitrógeno y potasio. Son 3 momentos de fertilización bien importantes. En la presiembra, que se hace en la preparación de la cama, en el fertirriego, que es una fertilización de sostenimiento y se hace con todo el sistema de riego, y la fertilización foliar, que es de acuerdo al monitoreo que hacemos en el cultivo, si encontramos síntomas de deficiencias, se corrigen con aspersiones en el proceso de fumigación. Normalmente se hace para corregir deficiencias de microelementos. El calcio es un nutriente clave en la calidad y la sanidad del producto. Por eso nosotros casi que permanentemente en el ciclo del cultivo hacemos una fertilización con calcio. Los niveles óptimos de nutrientes en el suelo para el crisantemo ya están establecidos para cada uno de los elementos. E igualmente ya se han desarrollado fórmulas para el fertirriego, preparadas con todos los nutrientes y con las cantidades que requieren de acuerdo a si son en fase vegetativa o en fase reproductiva. El riego del crisantemo es bien importante, ya lo decimos, como este es un cultivo que está bajo invernadero, requiere que nosotros le suministremos oportunamente y en una forma adecuada el agua que requiere el cultivo para la construcción de
todos sus tejidos y así producir una flor de alta calidad. Se dice que entre 180 y 220 metros cúbicos por hectárea semana se requieren para lograr este objetivo. Y para eso tenemos pues toda una tecnología para desarrollar esto. La convencional, que puede ser manual, que es el famoso riego con cacho, que es un PVC que utiliza para que un regador con una manguera esté regando cama a cama. O una totalmente tecnificada y automatizada, como es el riego por goteo. El manejo de la luz suplementaria. Como dijimos, el crisantemo es una flor de días cortos, o sea, que su fotoperíodo se requiere dar luz suplementaria para mantener la vegetatividad del mismo. Normalmente el periodo crítico del crisantemo está entre 14.5 horas. Como es una flor de día corto, cuando está por debajo de este tiempo, ella florece. Entonces, en las condiciones del trópico, aquí en Colombia, donde el día dura 12 horas, el crisantemo se florecería inmediatamente y por eso tenemos que dar luz suplementaria. Para eso colocamos o instalamos unas guirnaldas que, de acuerdo a si son para plantas madres, se coloca una guirnalda para cada 2 camas. Y si es para producción de flor, entonces ubicamos una guirnalda cada 3 camas. Es muy importante tener un programa de luz suplementario para cada uno de los crisantemos que vamos nosotros a desarrollar. Y un manejo de cortinas que se hace de acuerdo a que las variedades van saliendo, se les va cortando las luces que ya salen de luz suplementaria y hay otras que no, entonces hay que separarlas con estas cortinas negras. Igualmente, el control nocturno de luces es bien importante para que no vaya a existir una falla en este proceso que llamamos nosotros de días largos. La labor del desbotone es clave para dar una calidad a la flor, sobre todo en la flor tipo estándar. El momento oportuno es clave. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer un desbotone tipo pompón, lo que vamos es a desbotonar es el botón central y dejar todos los laterales que se desarrollen. Y cuando es un desbotone estándar, lo que hacemos es retirar todos los botones laterales para poder que esta flor se desarrolle enorme, grande y de excelente calidad. Al final de esto, es bien importante garantizar que en toda la cama, todas las plantas fueron desbotonadas. Por eso se hace una labor de revisión y de repase de desbotón. El crisantemo es una planta que tiene una altura de 80 a 110 centímetros. Esto, para que se evite un volcamiento, requiere de que tengamos un tutoraje. Ese tutoraje consiste en una malla de unas dimensiones de 15 por 15 en sus cuadros y que debe ser de todo el ancho de la cama y que se soporta en unos materiales que son un vertical y un horizontal que, de acuerdo a la altura de la planta, esta malla se va subiendo a 2/3 partes de la altura de la planta, utilizando unos huecos que tienen estos verticales para ir subiendo el horizontal, que es el que abre la malla. Para complementar todo esto, se hace una labor que denominamos peinada, que es cualquier tallo que se salga de la malla, se tiene que volver otra vez a encauzar y meterse dentro de ella para que no se tuerzan y se pierdan. Control de arbences. Los arbences son plantas que conviven y generan competencia al cultivo. Por eso tenemos que tener control sobre ellas. Para eso, nosotros tenemos que tener unas actividades que nos van a ayudar a hacer los procesos de control. Primero
evitar introducirlas. ¿Cómo? Utilizando un sustrato que no tenga problemas de semillas de arbences, lo mismo el agua que utilizamos o cualquier otra materia prima que vayamos a incorporar en el proceso. Con solarización, como lo hablábamos en preparación de camas, dijimos que es un proceso que va a permitir hacer control de patógenos, de nematodos, pero también de algunas arbences en el proceso, digámoslo, inicial del crecimiento del cultivo, que es cuando es más susceptible. El uso de mulch, que pueden ser virutas, puede ser chip, pues que le llamamos chip de madera, o sustrato de coco, cualquier cosa que cubra y que evite de que estas arbences germinen. Un buen manejo del cultivo va a lograr que este cultivo crezca vigoroso y sea competitivo frente a estas arbences. El que más se utiliza es el control manual, y es que los operarios recorren las camas para ir retirando todos los tallos de las arbences que hay. Por último, el uso de herbicidas, que lo más común es utilizarlos en la preparación de las camas, y es los herbicidas preemergentes, y el que más utilizamos es el pendimetalina. Bueno, el proceso de manejo integrado de plagas y enfermedades. Si hay un cultivo que requiera la utilización de todos los tipos de control, es el crisantemo. Esto porque es un monocultivo y que exige la tolerancia cero a plagas y enfermedades. A veces se suele pensar que la única herramienta posible de lograr esto es con agroquímicos, pero ya hay muchas experiencias en las empresas en donde la utilización de todas las herramientas en conjunto hace de que se logre un mayor éxito a bajos costos y con una responsabilidad ambiental mucho mejor. Bueno, lo más importante para arrancar en el manejo de las plagas y las enfermedades es hacer un buen diagnóstico fitosanitario. Las bases de estos son 3 pasos que debemos cumplir: la percepción del problema, que tiene todos estos elementos para cumplir, la determinación de las causas y la planeación de la solución. Nosotros logramos esto siempre y cuando tengamos unos monitores integrales que van a utilizar unas bases para hacer un buen diagnóstico, que es tener muy buen conocimiento de las plagas que atacan el crisantemo, que identifiquen fácilmente lo extraño y que hagan una lista de síntomas que se están viendo en el campo, que le sigan la evolución al problema en el tiempo y ver si ese estrés o ese daño se mantiene y la planta sigue afectada. Hacer una lista de causas del problema que incluyan condiciones ambientales y todo lo que pueda pensarse que contribuye a mantener el problema. Las prácticas de manejo analizando en base a costos y efectos ambientales, y la oportunidad para realizar cada control y así planear cada cosecha. Todas estas bases nos van a permitir a nosotros hacer un muy buen manejo integrado de plagas y enfermedades. Bueno, existen 2 monitoreos. El monitoreo directo, que es hecho por operarios calificados, que se recorren todas las eras y inspeccionando en sitios específicos de las camas las plantas. Y un monitoreo indirecto que se hace con estas tarjetas plásticas con pegante al interior de los invernaderos, o con unas trampas externas como esta, que es la de uso obligatorio para el monitoreo de tris por parte del ICA, que es la autoridad sanitaria en el país.
El monitoreo, como lo dijimos, se requiere que haya un monitoreo integral. Esto se basa en la medida en que el monitor esté inspeccionando las causas, sitios específicos, variedades susceptibles, que revise toda la parte de la planta, el cogollo, que es donde algunas plagas se ubican, donde estemos revisando otros tipos de monitoreos o controles complementarios, como son una aspiradora, o este que es una sacudida, digámoslo, con una brocha de los ramos. Todas estas herramientas adicionales de monitoreos específicos nos sirven a nosotros para darnos mucha información y así con los monitoreos directos e indirectos poder sacar la incidencia y la severidad. La incidencia no es más sino el número de sitios donde se ha encontrado problemas sobre los números de sitios monitoreados. Y la severidad puede ser o los números de individuos encontrados sobre los números sitios con problemas o una escala de valores, una escala de severidad que se utiliza mucho para las enfermedades, dándole grados de valor de acuerdo, digámoslo, a la presencia del problema, que arranca desde el grado 0, donde está la planta sana, hasta un grado 5, que puede ser donde que se presente el mayor del 50% del área foliar afectada. Bueno, el proceso de monitoreo está de acuerdo a la etapa de cultivo. Se hace a esquejes de propagación, al área de enraizamiento, a plantas madres, plantas desde primera a octava semana, a plantas de botón, color y flor, en la post cosecha y hasta el suelo. Y se revisa de acuerdo a una cobertura de muestreo, un porcentaje que se revisa, a muestreos, de cómo se hace, y también se determina para cada una de estas etapas de cultivo qué plagas más frecuentes se pueden encontrar. Igual con las enfermedades o con las fisiopatías o desórdenes fisiológicos que se pueden encontrar en cada una de estas etapas. También hay unos monitoreos especiales que es bien importante que conozcamos y aprendamos. Por ejemplo, para el minador se hace un conteo de minas. Cuando hay un ataque fuerte de minador, se realiza un muestreo de 30 hojas minadas de diferentes partes de la cama a muestrear o de un lote y se cuentan minas vacías, larvas vivas y larvas muertas. Esto permite identificar cuánta pupa hay en el suelo y pronosticar la emergencia de adulto que vamos a tener. Y también nos ayuda a determinar la efectividad de los controles contra la larva de minador. También hacemos monitoreos por focos. Esto se usa mucho para ácaros. Y de acuerdo a lo que encontremos, daremos un nivel 1 o un nivel 3. Esto nos va a permitir evitar que haya dispersión del problema y poder hacer controles puntuales con aplicaciones localizadas. También es importante hacer análisis de suelos. Esto sobre todo es para nemátodos y para el tema de la salud del suelo por presencia de hongos o bacterias que encontremos en ellos. La cámara húmeda de flores es muy importante porque para determinar el posible ataque de enfermedades en post cosecha se realiza esta prueba sencilla, que consiste en colocar la flor dentro de una caja, digámoslo, cerrada, que le va a dar unas condiciones de humedad relativa altas, o sea que favorece el desarrollo de los hongos. Esto nos va a permitir ver la tolerancia de las variedades a las enfermedades y determinar si los controles en campo son efectivos. El jabeo se usa para monitorear los insectos voladores. Entonces esto consiste en una jama o una bolsa con malla de tela fina, con un mango que se agita a la medida que el monitor va recorriendo la cama. Esto nos va a permitir con más certeza
determinar el nivel de adulto, que contrario a cuando se hace una observación directa. Esto se usa muchísimo, es también para el tema del minador. Bueno, las estrategias de manejo. Existen muchas estrategias de control y para el caso específico del minador podemos determinar las estrategias que se usan. Obviamente es bien importante el monitoreo como base, que va a encontrar el daño o el insecto. También es bien importante, como dijimos, que ese monitoreo integral debe conocer ciclos de la variedad, conocer muy bien el problema, y ya con este conocimiento vamos a utilizar todas las estrategias que encontramos. Por ejemplo, el control químico o uso de biopesticidas, el uso de control mecánico como la aspiradora o el uso de cinta o ventilación, el control cultural, en este caso como la erradicación o el maquillaje, un control físico como es la solarización o un control biológico como en este caso que es para el minador la mosca tigre. Bueno, miremos ahora sí los problemas fitosanitarios más importantes del crisantemo. Primero es el minador. Las especies más importantes son Liriomyza trifoli y Liriomyza huidobrensis. Esto es un mosco que afecta enormemente el follaje porque la larva hace una galería y fuera de que afecta la parte estética y vamos a tener que erradicar estas hojas, le va a perder la capacidad fotosintética a la planta y esto puede afectar la productividad de la misma. Las condiciones favorables de este insecto son las altas temperaturas porque disminuye el ciclo y el manejo, pues obviamente es control de arbences, el uso de aspiradora, de cintas, el control químico, extractos de plantas y el control biológico. Tenemos el ácaro, cuyas especies más importantes son el Tetranicus urtici y el Tetranicus cinnabarinus. Estos son arañas pequeñas que tienen mucha resistencia y tienen un alto número de hospederos. Las condiciones favorables son las altas temperaturas y la baja humedad relativa. El manejo es control de arbences, se hace también procesos de flameo a focos, el uso de sustancias químicas, el control biológico que se hace con ácaros predadores o con hongos, o el uso de aceites y jabones. La roya blanca, el agente causal es la Puccinia oreana. Esto es un hongo que produce dos esporas que son la teliospora y la bacilliospora. La teliospora le da una capacidad de mantenerse en el suelo por mucho tiempo y la bacilliospora le da la capacidad de dispersarse rápidamente, ya sea por viento o por el agua. El problema de esta enfermedad es que es de tipo cuarentenario y esto hace que tengamos que tener un control muy adecuado para que esto no se propague mucho en nuestro cultivo. La sintomatología que se manifiesta son manchas amarillas y en 7 días se desarrollan y pústulas que en 2 a 3 semanas se empiezan a generar como se ve aquí en la foto. El manejo se hace con 3 cosas bien importantes: la asepsia y la restricción de movimiento de material vegetal y del personal. Un monitoreo intensivo para encontrarla oportunamente y un programa de sustancias químicas preventivas y curativas.
El tris, las especies principales son Branquinella occidentalis y Tris pallor. Este es un insecto de ciclo muy corto, puede ser hasta de 21 días, y que transmite virus. El ser pequeño le va a dar una condición favorable, que es que el viento lo desplaza a largas distancias. Se puede dispersar muy fácilmente. Y estos son daños que genera el adulto y la larva, tanto en la hoja como en la flor. El manejo es control de arbences, cintas de colores con pegantes, control de químicos, con químicos, perdón, extractos de plantas, control biológico con hongos y predadores. La botritis. El agente causal es Botrytis cinerea. Esto es lo que llamamos un hongo oportunista. Es un hongo polífago, tiene muchos hospederos y adicionalmente es saprófito. Ataca todos los estados de la planta: esquejes, tallo, hojas y sobre todo flor. Los síntomas es una podredumbre blanda y oscura, traslúcida, que genera hasta masas de esporas grises o marrones muy características. El manejo es usar variedades tolerantes, ventilar nuestros invernaderos, el control químico, también hay control biológico con hongos antagonistas como el tricoderma, y un programa de asepsia o lo que llamamos cero inocuo, que es retirar cualquier material que pueda estar contaminado con esta enfermedad. Los nematodos son tres bien importantes: el género Meloidogyne, el Pratylenchus penetrans y la especie Aphelencoides rhizemabosi. Estos son gusanos microscópicos que dañan las raíces y algunos afectan las hojas, reduciendo el crecimiento. Las condiciones favorables es que ellos se pueden diseminar fácilmente por el transporte de partículas de suelo o raíces, implementos agrícolas, agua de riego o esquejes trasplantados. Los síntomas, algunos de ellos producen afecciones a raíces, otros adicional generan nódulos en ellas y otros lesiones cafés en hojas que se van tornando negras en las nervaduras. El manejo se hace con control químico, uso de extractos de plantas, desinfección con vapor, la solarización o procesos de biofumigación. El TSW, el agente causal, es un virus del género Tospovirus. Esto es una partícula infecciosa submicroscópica que se multiplica al interior de las células, tanto del crisantemo como los trisvectores que lo transportan. Genera graves pérdidas en el mundo porque tiene muchos hospederos. Las condiciones favorables es que es transmitido por un vector que es el tris y que hay muchas arbences que son hospederas tanto del virus como del vector. Los síntomas se expresan en plantas más cercanas a la floración, pues las plantas madres no manifiestan síntomas. Los síntomas más frecuentes son manchas cloróticas en las hojas, manchas anilladas en las hojas, lesiones necróticas en pedúnculos y tallos, marchitamiento, constricción del tallo floral y deformación de hojas. El manejo, el enfoque debe estar en evitar la introducción del virus al cultivo e impedir su diseminación cuando ya esté, y erradicar plantas con síntomas iniciales de la enfermedad, como se ve acá, en donde este cultivo que ha sido fuertemente afectado, se tiene que hacer todos estos procesos
de erradicaciones si uno quiere salir del problema. Además, todo el manejo del vector y su relación con la planta hospedera son claves para poder hacer un adecuado manejo. El damping off. El agente causal es un complejo de patógenos del suelo que atacan plántulas en el proceso de enraizamiento. Incluye hongos como Rhizoctonia, Pythium, Fusarium, Botrytis y bacterias como Pseudomonas. El problema de este complejo es que se desarrolla muy rápido y es letal en corto tiempo y puede ocasionar pérdidas hasta del 100% en áreas de enraizamiento. Las condiciones favorables son la alta humedad de suelo, tener plantas débiles en el proceso de trasplante, heridas o un sustrato de enraizamiento contaminado, entre otros. El manejo es uso de material sano, un programa de cero inóculo, un control químico y también control biológico con el hongo antagonista Trichoderma. La mancha en los pétalos. El agente causal es Itersonilia perplexa. Esto es un hongo basidiomiceto que afecta la calidad del producto final, generando manchas en la flor, que ya está en proceso de despacho en las áreas de poscosecha. Las condiciones favorables están favorecidas por la lluvia abundante y la humedad relativa alta, mayor del 70%, y temperaturas frescas, entre 10 a 15 grados centígrados. Posee basidiosporas que se diseminan fácilmente por el viento. Los síntomas son manchas cafés en los pétalos, como se observan acá en estas flores. Especialmente es en los daisies. El manejo, control de las arbences hospederas, la nutrición ayuda muchísimo porque con calcio, boro y zinc hace que la planta tenga resistencia a este problema. Y el uso de agroquímicos para el control. Otras plagas de cierta importancia son los áfidos, las moscas blancas, lepidópteros, gusanos, que sobre todo son nóctidos, las chisas, que dañan raíces, que son las larvas de los coleópteros, y sinfilios. Y en las enfermedades tenemos otras que atacan también el crisantemo, como la esclerotinia, la septoria, Staphylium, el cilindrocarpón, bacterias como las pseudomonas, la erwinia, y viroides como el stone virus. También se presentan en el crisantemo desórdenes fisiológicos. Formación compuesta. Esta fisiopatía se genera con botones tardíos que dañan la calidad de una flor pareja. El botón corona, que es una falla en el manejo del fotoperíodo en las plantas madre y genera un botón prematuro con hojas lisas y pequeñas. El sépalo quemado, que es un problema asociado a la deficiencia de calcio o a la relación de calcio y boro, y que se corrige con aplicaciones repetitivas de calcio en el campo. También está el quillamiento, que es una apertura irregular de la flor, ya sea por una deficiencia hídrica, y se expresa en que las lígulas de la flor no abren correctamente y quedan como si fueran abriendo como en V. Toxicidades que pueden ser causas de quemazones o de coloramientos y son generadas principalmente por el mal uso de los agroquímicos o por radiación directa sobre los tejidos de la planta. Y puede también presentarse deficiencias nutricionales que pueden generar crecimientos deficientes, amarillamientos en el follaje, edemas en las hojas, por falta de micronutrientes o cualquier elemento que pueda
faltar en el proceso productivo. Como una de las herramientas importantes es el uso de los agroquímicos, el manejo seguro de ellos es clave para mantener la salud de las personas. El manejo seguro inicia con una buena aplicación de los agroquímicos. Esta debe ser efectiva y dependerá del momento oportuno de la aplicación, la buena calidad de agua, la efectividad del producto empleado y la homogeneidad en el cubrimiento de la aplicación. Para eso requerimos nosotros tener control tanto en la fuente como en el medio, como en el tema de los operarios. En la fuente, por ejemplo, es teniendo un buen monitoreo que nos permita determinar las plagas que están ocurriendo y seleccionar los agroquímicos que los van a controlar, leyendo muy bien la etiqueta para su buen manejo y uso. En el medio es en la preparación de la mezcla y en una buena aplicación utilizando herramientas correctas que nos permitan una cobertura adecuada. Y en los operarios con el buen uso de los EPPs, de todos los equipos de protección, capacitándolos y haciéndole los respectivos exámenes médicos que garanticen que se está protegiendo la salud de ellos. Corte de la flor. Esta es una labor manual que requiere un entrenamiento muy apropiado. Debe tener unas herramientas, o sea, un cortador debe tener unos guantes, debe tener eh, un equipo, digámoslo, para armar los ramos que son los capuchones, el caucho, una vara de medición y un instrumento de corte, que puede ser una tijera o un cuchillo de corte como el que vemos aquí en esta imagen. El corte se hace de acuerdo al tipo de flor. Si es una flor estándar, esta se le sube la mallita y ya pasa el cortador jalando los tallos, cortando la soca y armando los ramos. Si es de pompón, es el operario que va seleccionando de acuerdo a la apertura de la flor y va fabricando los ramos. La flor se debe hidratar inmediatamente se corte y debe transportarse lo más pronto posible a la post cosecha. Los parámetros de calidad de corte son bien importantes. El primero es el punto de apertura de la flor. Hay un punto mínimo de cerrado de la flor y un punto máximo de apertura con uno óptimo para cada una de las variedades. El parámetro de calidad en la flor estándar se hace cuando el operario sube la malla y en el pompón es cuando el cortador define hacer el proceso, digámoslo, de cosecha. Para eso hay una ficha de calidad donde están los parámetros de acuerdo al tipo de flor, si es estándar o pompón. Ahí está definido el número de tallos, que para el caso de estándar es 10 tallos por ramo, o para el caso de pompón puede ser de 7 o 10 tallos. La longitud, el tamaño de las cabezas, para el caso, digámoslo, de los estándar, el punto de corte como lo vemos acá en esta figura, la colocación ya del capuchón, del caucho. Hay todos unos parámetros para definir la armada correcta del ramo. Bueno, ya al final del corte está el manejo que hacemos nosotros de los residuos vegetales. Todo el material vegetal que resulta en el cultivo se le hace un proceso de preparación de compost. Esto es un proceso de biooxidación aerobia de materiales orgánicos que conduce a una etapa de maduración mínima, o sea, de estabilización. Y al final de esto va a convertirse en un recurso orgánico estable que se va a poder utilizar
en el cultivo y mejorar nuestros suelos. Las condiciones de infraestructura son importantes porque esto debe estar bajo cubierta para evitar lixiviados. Esto debe tener un proceso de recepción. Podemos utilizar una picasoca para disminuir el tamaño y hacer una mejor calidad en el proceso de descomposición. Se debe hacer todo un proceso de armado de la pila y hacer un control del proceso como tal. Los parámetros son temperatura, humedad, oxigenación, aireación y el contenido de microorganismos que se va desarrollando. El volteo de esta pila es bien importante porque esto le va a dar homogeneidad a toda la cantidad del producto que se coloca en ella. Más o menos entre 3 y 4 meses se desarrolla este proceso de compost. La post cosecha es la parte ya final y es con el fin de evitar ya la senescencia rápida que empieza a hacerse ya desde que se corta, y para que se disminuya esa senescencia debemos tener 3 cosas importantes, que es la hidratación de la flor, bajar la temperatura y la asexia en todos los procesos. Los procesos que se hacen en la post cosecha es la resección de la flor, la hidratación de la flor, la surtida y el empaque de la flor y el almacenamiento en los cuartos fríos. Se debe hacer un proceso de control calidad que nosotros lo llamamos viaje simulado y que consiste en darle las mismas condiciones que va a tener la flor antes de llegar a su destino final y colocar unos ramos o unos tallos en unos floreros y ver cómo duran y qué se desarrolla. En la medida que hagamos esto, vamos a tener la tranquilidad que todo lo que hacemos nosotros en el cultivo se está haciendo correctamente. Y vamos a poder seleccionar las mejores variedades que se comportan de acuerdo a nuestro manejo agronómico. Por último, para darle un valor agregado a nuestra flor, hay procesos de transformación que ya se están haciendo en las empresas. Ya las empresas hacen tintura de flor, pintura de flor y también combinándolos con otras especies de flores, hacemos bouquets. Todo esto le va a dar un valor mayor a nuestra flor. Bueno, muchísimas gracias y espero que les haya gustado.